¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Raúl? Pues nada, aquí estamos de domingo, otra vez hablando de astronomía y Hay, astrofotografía. hay una cosa que no hemos comentado. ¿El qué? ¿Te has dado cuenta de que ya somos más de 200 en Discord? Madre mía, increíble. Increíble. Muchas gracias, gente. No Pues sé cómo es posible que estéis tan locos, pero gracias por estarlo. bienvenidos. Bueno, Teo, hoy me gustaría hablar de una cosa que precisamente en Discord se ha estado comentando, ¿no? Y es, Se ha comentado varias veces, sí. hemos compartido algunas veces gráficas un poco sobre la eficiencia de algunas de las cámaras de astrofotografía planetaria y algunos nos preguntabais, pero estas gráficas, ¿cómo se pueden ¿Esto qué entender? ¿Esto qué significa? significa? ¿Y cómo ¿Y podemos...? cómo puedo saber si una cámara es mejor que otra? Exacto, ¿no? Incluso cómo comparar las cámaras entre sí desde la misma marca, pero también con otros fabricantes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que nada, he Al final, traído... la información que vamos a usar siempre es la misma y es cuestión de hacer una comparativa. Pues nada, vamos a hablar sobre cómo comparar cámaras, qué información tenemos que tener en cuenta y bueno, a ver qué nos cuentan estas gráficas que nos presentan los fabricantes. Vídeo técnico. Vamos allá. Bienvenidos. Pues nada, Teo, como te decía, una de las cuestiones interesantes es cómo poder comparar cámaras, es decir, cómo ir a la página del fabricante, por ejemplo, como es en este caso, y entender un poco las características de cada cámara, ¿no? Y poder comparar las cámaras entre ellas y ver exactamente pues cuál me puede interesar en mi tubo o incluso qué fabricante es el que me interesa, ¿no? Sí, porque además vamos a ver que son un montón de gráficas, un montón de numerajos Sí, y qué ganancia y qué no sé qué y qué no sé cuánto. Es un poco confuso todo. Vamos a intentar hacer un poco de luz. exactamente. Estas son las gráficas de las que hablábamos en Discord. Y parece un poco galimatías, ¿verdad? Hay muchos conceptos que... Vamos a ser sinceros, Raúl. Sí, Es un poco sí, es un galimatín. poco galimatías. Sí, pero algo tan importante como comprarse una cámara, bueno, pues hay Sí, que tenerlo todo en cuenta y tratar de ver qué es lo que le interesa a cada cual, ¿no? En función de eso. párate un poco, míralo bien. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver cada una de estas gráficas paso a paso. En este caso empezaríamos por los datos generales del sensor, que es un poco estos diagramas, resúmenes que solemos encontrar, sobre todo en ZW. Porque verás que cada fabricante lamentablemente ofrece la información de una forma un poco diferente, ¿no? Sí. ¿Para qué nos vamos a poner todos de acuerdo? Exacto. Pero bueno, poco a poco va convergiendo. Entonces, Ok. hablaremos después de lo que es esto de eficiencia cuántica, ¿vale? Y cómo poder Sí, compararlo. porque además la gente piensa que la mejor cámara es la de mejor eficiencia cuántica y no tiene por qué. No, exactamente. Pero bueno, luego verás que incluso hay algunas cámaras que a parecer luchan entre ellas, pero luego a nivel de eficiencia cuántica son muy parecidas, ¿no? Y tienen otras Mm. características diferentes. Luego hablaremos de lo que es el rendimiento, que son todas estas gráficas que comparan ciertos parámetros como el full well, la ganancia, el ruido, bla, 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 ¿vale? Y luego por último, pues haremos una pequeña comparativa entre cámaras de la misma marca y de diferentes marcas, ¿no? Ver exactamente dónde nos tenemos que fijar aproximadamente, ¿no? Entonces nada, Teo, vamos a por ello, si te parece. Vamos a por ello. Venga. Datos generales, pues he cogido pues la cámara que hemos recomendado tantas veces, ¿no? Que es la 533, la de la versión color. Y entonces fíjate que en la página nos aparecen estos iconos que en cierta manera nos están resumiendo cuáles son las características, ¿no? De la cámara en Ujú. términos generales, pero también nos habla mucho de qué sensor, de qué características tiene el sensor. Fijaros que aquí, en este caso, se trata de un sensor CMOS. Y fijaros que está identificado como IMX533. Esto es un identificador del sensor Sony. Y esto da igual que nos vayamos a otro fabricante, Player Claro, One o QHI, veréis que siempre hacen referencia a al estos sensor. identificadores. Exactamente. Claro.
De tal manera que cualquier cámara que tenga este sensor va a tener las mismas características prácticamente independientemente del fabricante. Hay matices. Hay matices y no son menores, porque resulta que una cosa es el sensor que fabrica Sony y otra es cómo tu electrónica, que es lo que ocupa el fabricante, es capaz de coger la información. Sacarle partido por un lado por otro. Exactamente, veremos que hay diferencias, no son salvajes, pero sí que hay, ¿eh? Sí que hay. El siguiente icono hace referencia al tamaño del sensor. Esto es importante, lo que se nos está indicando sobre todo es la diagonal, en este caso La diagonal. 1 pulgada, ¿no? Entonces es como una especie de categoría de sensor, del tamaño de sensor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el 533 es un sensor pequeñito y además cuadrado, como podéis ver aquí, ¿no? Que la proporción es cuadrada. Luego habla de la resolución, ¿de acuerdo? Que son los megapíxeles y son el número de píxeles que tenemos en ambas dos dimensiones, horizontal y vertical. Y vertical. Y luego ya empezamos a entrar en un terreno un poquito pantanoso. Sí, vamos a ver, y voy a entrar en detalle de cada uno, ¿no? Porque aquí de repente aparece esto de ADC y 14 bits, ¿no? ¿Qué significa esto exactamente? Fíjate. El ADC es el Analogic to Digital Converter, es decir, es la capacidad que tiene el sensor, ¿vale? Por convertir la señal analógica... Una señal en otra. Exacto, en una digital. Por lo tanto, lo que tenemos son fotones que se convierten en electrones y los electrones en códigos binarios, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjate que nos dicen que tiene un conversor de 14 bits. Eso significa que eso es por así decirlo, la profundidad que tiene de representar las diferentes tonalidades, ¿no? Es decir, como dice aquí, la relación de contraste entre los valores de luz mínimos y máximos, a oscuro o claro, ¿no? Entonces, fijaros cuanto mayor bit, menos diferencia va a haber entre cada uno de esos pasos porque va a ser más pequeño. Claro, ganas en riqueza, fíjate, aquí en esta imagen se ve claramente, ¿no? Perfectamente, sí. Donde nosotros, en este caso, la cámara, la 533, que es de 14 bits, pues fíjate que las diferentes tonalidades pues es como más suave, digamos. Es un gradiente. Hay un gradiente. Un ejemplo sería esto. ¿Qué diferencias hay entre una Andrómeda de 8 bits y una de 12 bits? Fíjate. Pues fíjate el núcleo. Claro, exactamente. Entonces esta parte es importante a tener en cuenta. La mayoría de las cámaras planetarias, no todas, son de 12 bits. ¿De acuerdo? Luego las cámaras de espacio profundo generalmente son de 14 bits, salvo algunas antiguas como la 1600, etc. Y ahora las cámaras más potentes son de 16 bits. De 16. Entonces esto ya es un factor bastante importante, ¿no? Y además esto está relacionado con algo que se llama el rango dinámico. Rango dinámico. Que digamos que es la diferencia entre los tonos más oscuros y más claros. Desde el negro puro hasta el blanco puro, ¿no? Y esto es una cosa que además se dice que se mide en incrementos o stops para determinar cuánta luz puede ver una cámara antes de saturarse. Y si te fijas en esta imagen, estos son cada uno de los pasos, tiene que ver cómo pasamos del negro al blanco. Y fíjate que ahí me ha gustado porque trae el concepto de clip. ¿Te suena lo de clipping? Sí. Cuando estás quemando el contenido de un píxel. Exactamente, es decir, si metemos muchos pasos, por así decirlo, es como llega un momento que hipersaturas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una cámara que tenga muchos pasos significa que su rango dinámico es muy rico, es muy grande y podemos... Te va a costar mucho más clipear. Exactamente, saturarlo, ¿no? Que al final partimos del negro y lo que queremos es ir hacia la luz. Y entonces, cuanto más pasos tengamos, nuestro rango dinámico es mayor y eso es muy importante incluso a la hora de no solo seleccionar tu cámara, sino a la hora de utilizarla. Sí. Muy bien. Pues a partir de aquí entramos ya... Bueno, ya estamos con raíces cuadradas. Bueno, no me puedo resistir. Bueno, al final, ¿qué pasa? Y esto es muy importante porque las cámaras han ido mejorando a lo largo del tiempo, que es el ruido de lectura de las cámaras, ¿no? Es decir, cuando las cámaras, digamos, la electrónica coge estos fotones, pasan de analógico a digital, pues pueden cometer errores, porque digamos, esos errores que transfiere del analógico al digital es el ruido de lectura, ¿no? De alguna manera. Entonces, como dice aquí, es un factor muy importante para determinar la capacidad de tu cámara. Lo que vamos a buscar es que tengan
el menor ruido posible de lectura, ¿de acuerdo? Es como que traigan un problema menos de fábrica, por así decirlo, ¿no? Sí. Especialmente importante esto en cámaras para cielo profundo, Ujú. en cámaras para planetario también, pero en cámaras para cielo profundo especialmente, porque como vamos a hacer larguísimas exposiciones, si tienes mucho ruido, vas a tener un problema luego a la hora de procesar. Sí, digamos que, bueno, sabes que hay técnicas, hay formas de Sí, mitigarlo, decir, al final, pero la tendencia obviamente es que las cámaras tecnológicamente van mejorando, luego veréis por qué. Y digamos que la reducción de ruido en de lectura es tan bueno cada vez que incluso a veces, incluso como hemos hablado en algún otro vídeo, en la 533 decíamos, es que ni siquiera necesita tomas de calibración porque es muy buena, tiene el ruido muy bajo. claro, no te da problema. No te da tantos problemas, pero bueno. Y bueno, aquí lo que dice es que se puede calcular el ruido que tiene una cámara con los vías, con la diferencia de los vías, con la desviación que tienes entre los diferentes vías. Los vías te permiten saber cuál es el error que tiene de captura la cámara, ¿no? Y está relacionado intrínsecamente con la ganancia también. Es decir, que cuanto a mayor ganancia, la cámara funciona peor, ¿no? Y eso lo que tú decías, ¿no? Que cuando vamos a Claro, objetos débiles, largas exposiciones y a ganancias altas, el ruido empieza a aumentar, ¿no? Entonces, eso también, Teo, en planetaria es muy importante, ¿no? Porque se toman, aunque las exposiciones son más cortas, las ganancias son son muy altísimas, altas. son Sí. muy altas. Entonces tenemos ahí mucho ruido y bueno, y hay una tendencia hacia mitigar este ruido, ¿no? Mm. Bueno, entonces digamos que el siguiente punto sería la temperatura, ¿no? En este caso, como es una cámara refrigerada, lo que tenemos es que esta cámara además lo que permite es bajar el gradiente de temperatura a unos 35 grados, ¿de acuerdo? Es decir, Sí. Este tema es importante. Por un lado, ujú, vas a tener cámaras que no sean refrigeradas, eso para empezar. ujú, Y segundo, lo que significa este dato es la capacidad de enfriamiento, es decir, cuánto te puede bajar la cámara desde el punto en el que se encuentra. Si se encuentra a 30 grados, te va a bajar hasta -5 en este caso. Si se encuentra a 10 grados de temperatura ambiente, te puede bajar hasta -25. Te va a enfriar 35 grados por debajo de la temperatura ambiente. Es importante esto porque mucha gente piensa, no, es que me va a llegar a -35. No, 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 no. no, 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 No no, no. confundas el término. De hecho, generalmente, por ejemplo, a mí me pasa en Valencia que si la cámara como mucho en verano suelo bajarlo a 5 grados bajo cero. Claro. Sin embargo, ahora en invierno estoy a -20 grados. ¿Cuál es la diferencia, Teo, con esto? Pues significa que la temperatura está relacionada con el ruido también. Es decir, hay un ruido de lectura y un ruido de temperatura. El ruido de temperatura, conforme bajamos la temperatura, obviamente en invierno pues las fotos son con menos ruido, ¿no? Claro. De hecho, acuérdate que estos días estoy haciendo pruebas, ya os contaremos si queréis, y estuve tirando unos lights Andrómeda sin bajarle la temperatura. Ujú. Y salían ya no solo hot pixel, sino warm pixel Sí, sí, incluso. sí, ¿Te sí, acuerdas que lo sí, estuvimos sí, viendo? sí, 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 sí. De ahí un poco también la diferencia entre utilizar cámaras reflex para espacio profundo y las dedicadas, refrigeradas como Claro. estas, ¿no? En verano es que son súper Noche y necesarios. día. Sí, sí, sí. Mm. Luego ya se habla de algo que, bueno, que ya te diría que casi ya es algo habitual, ¿no? Que tiene que ver con el buffer, la memoria que tiene interna, que es un poco lo que está un poco relacionado con la velocidad de captura, en este caso, y de transferencia De de los transmisión. datos, sí. Mm. Antes era muy importante, sobre todo con la CCD y las cámaras un poco más viejitas, pues que iban por USB 2, la frecuencia de captura era mucho más baja, la transferencia en este caso, si el sensor es muy grande, pues la transferencia, digamos, de cada una de las imágenes al disco, en este caso del PC, pues toma su tiempo, pero bueno, ahora hoy en Claro. día todas son USB 3, tienen un buffer Sí. más que suficiente, 256 megas de memoria para almacenar. En este caso, fíjate que el sensor es pequeñito y entonces no ocupa mucho las imágenes. Y esta cámara además tiene una cosa muy buena, Teo, y es que es bastante rápida para ser de espacio profundo. De hecho, es un sensor que incluso ahora lo estamos viendo ya incluso en planetaria, fíjate. Mm. Sí, ahí ahora están saliendo versiones de planetaria de este sensor que consiguen incluso aumentar la velocidad de captura.
Es un sensor que yo lo he utilizado y lo he podido comparar, sobre todo cuando vas a objetos muy luminosos, pues tienen un rango dinámico muy potente. Es una cámara muy limpia, apenas tiene ruido, trabaja bien a altas ganancias y te da buenos resultados en planetaria, ¿eh? Tengo algún vídeo preparado para compararlos, ya te contra las planetarias clásicas, está muy bien, ¿no? Muy bien. Y ya el siguiente paso, ya venimos, ahora ya agarraros que vienen curvas, vamos a hablar, vamos a Ya hablar, en la parte sí, hardcore. la parte hardcore que es el full well, ¿no? Y esto he intentado resumirlo al máximo, ¿no? Que es la capacidad de pozo, el full well, ¿vale? Que es, como dice ahí, la cantidad de carga de electrones de píxel antes de saturarse. Es decir, Antes de llegar al blanco, al aquel que blanco, al comentábamos, clip. antes del clip. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Si tenemos un full well muy grande, significa que nos va a costar llegar más tiempo al clip, Claro. ¿vale? Puedes alargar la exposición, por ejemplo, Exactamente. o puedes aumentar la ganancia, por ejemplo. Exactamente. Entonces esto es un poco, como veis aquí en la imagen, un símil que he escuchado bastante bueno es, imaginaros, es como poner un vaso en la terraza cuando está lloviendo, ¿no? Es decir, si un vaso pequeño, pues cuesta más tiempo llenar el vaso, ¿no? Pero enseguida, al ser pequeño, también se desborda antes. ¿Me sigues? Ujú. Entonces, si ponemos un vaso grande, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que Va a recoger más agua. en menos tiempo y también Claro. exactamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Eso tiene que ver con el tamaño de píxel también, ¿de Mm. acuerdo? Lo que quiero decir es que es importante que os fijéis en que hay una relación entre el tamaño de píxel y la profundidad de pozo, ¿vale? Es decir, Sí. Hay que decir que las últimas cámaras, las cámaras más nuevas, con píxeles relativamente pequeños, están adquiriendo una capacidad de pozo espectacular. La 533, por ejemplo, tiene un full well de 50.000, que es muchísimo, no ¿no? solo eso, sino que incluso las que tienen 2,9 micras planetarias, es que tienen unos pozos que yo a veces los veo de 38.000 y digo, pero si es que Sí, parecen de sí, espacio profundo. sí, sí, sí. Entonces, sí, esto ¿sabes por qué es? Porque ha cambiado la tecnología y esto es un poco lo que quiero contarte aquí, ¿no? ¿Por qué está relacionado el pozo con la tecnología y especialmente con la eficiencia cuántica? ¿Vale? ¿Qué es la eficiencia cuántica? Es el ratio entre los fotones que inciden en el sensor a los que convertimos en electrones. Los electrones es la energía que finalmente convertimos en bits, en ceros y unos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que una cámara sea muy eficiente significa que necesita menos fotones para convertirlo en señal que vamos a ver en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Claro. Lo que está haciendo es, si de 4 paso 3, Sí, estoy adquiriendo la mayor parte de la información, como estamos viendo aquí. Si exactamente, de 10 paso 9, mi eficiencia es aún mayor. claro, Entonces, se intenta convertir todo fotón que llegue en señal en mi imagen. claro. Claro, eso no siempre se consigue, ¿no? Y de hecho no hay cámaras con un 100% de eficiencia cuántica. Pero cuanto mayor sea la eficiencia cuántica, mejores datos obtendrás de cada tiempo de captura. Fíjate que está relacionado con el full well, que es un poco lo que hablaba. ¿Por qué? Claro, Porque digamos que tú en menos tiempo conseguirías más electrones, más, ¿de acuerdo? Entonces, en menos tiempo más electrones significa que puedes clipear antes. Por lo tanto, digamos que full well pequeño, digamos, una profundidad de pozo, pues a lo mejor puedes sacrificar también incluso un poco la eficiencia cuántica, porque a lo mejor exposiciones largas te pueden clipear más píxeles, ¿de acuerdo? Entonces es un compromiso. Obviamente, ¿qué te interesa? Eficiencia cuántica lo máximo, con el full well claro, lo máximo, porque claro, significa que en poco tiempo vas a obtener una barbaridad de información, ¿no? Entonces esa es claro, la cuestión. claro. Fijaros que cuando vemos gráficas relacionadas de la eficiencia cuántica, no solo hay que ver el 80%, eso es un indicador como de media, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que hay que hacer es que la eficiencia cuántica no se distribuye de forma uniforme en el En espectro el tiempo. visible. Mm. Exactamente. Como puedes ver aquí, fluctúa. Es decir, que por ejemplo, conforme nos vamos hacia el infrarrojo, pues la eficiencia empieza a disminuir. Claro. Y lo- Es un poco como los filtros.
en este rango dinámico Sí, adquiero tal cantidad de eficiencia cuántica. exactamente. Y luego veréis que las cámaras generalmente son más eficientes en el rojo, Teo. Mm, En el H-alfa. Bueno, está bien pensado, ¿no? Esto fijaros, por lo que un poco decía antes, es por qué ahora estamos viendo píxeles cada vez más pequeños y más eficientes. Porque hemos tenido un cambio en una innovación en la manera de construir los sensores, que tiene que ver con esto de ser iluminación frontal o trasera, ¿no? sí, la retroiluminada. Exactamente. Lo que han hecho básicamente es que parte de la circuitería que captaba la información pues se ha puesto detrás, ¿no? Detrás del sensor, de tal manera que esa circuitería, como podéis ver aquí en la imagen, pues no impedía que ciertos fotones pues salieran disparados, ¿no? Entonces es como que aprovechamos todos los fotones. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vamos a una cámara más moderna y que está retroiluminada, pues lo que vamos, obviamente eso está relacionado con la eficiencia cuántica, es decir, nuestros píxeles son más eficientes. Y como son más eficientes, Teo, ¿qué nos podemos permitir? Que sean más pequeños. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que justamente esta tecnología lo que ha traído ha sido píxeles cada vez más pequeños, resoluciones más grandes y píxeles eficientes. ¿De dónde venimos? De unas cámaras con sensores con píxeles grandes. Las CCD Las son la CCD Solar locura. Reflex son muy grandes, entonces muy eficientes también, pero porque eran grandes en cierta manera. Pero si sacamos la relación de eficiencia con el tamaño de píxel, veréis que está relacionado. A veces decimos, es que esta cámara es muy sensible. Digo, "Oh, fíjate en el tamaño de píxel, amigo. Es que es Mm, mayor, entonces el full well también aumenta, ¿no? mm. Fíjate lo que ha ocurrido, es que si vemos una comparativa que he buscado en un paper, lo que encontramos es que o sea, tienen la eficiencia en el espectro visible es mayor. Es decir, aumentan la eficiencia. Ellos han demostrado científicamente que este tipo de tecnología es más sensible a la hora de capturar. De hecho, hemos pasado de eficiencia, no, no hace mucho tiempo, hace un par de años, 2 años y medio, hemos pasado de eficiencias cuánticas en torno al 70-75% a estar actualmente en un 95-96% de Sí, eficiencia sí, 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 cuántica, que es es una barbaridad. prácticamente la Mm, totalidad. sí, sí, sí. Eso hay que cogerlo con pinzas porque Y ya te claro, digo que es 90 y pico por cien, pero en varía. determinado Sí, rango. sí, 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 exactamente. Sí. Esto es bueno. Entonces, lo siguiente es, obviamente, ya estábamos hablando del tamaño de píxel, pero en este caso no tanto de hablar del tamaño de píxel por la eficiencia, sino por Por la la resolución. resolución. Claro, porque tú el tamaño de píxel, ¿qué te va a indicar? Pues que digamos que tus capturas van a ser más eficientes desde el punto de vista de resolver detalles, como veis aquí en esta galaxia, pero también va a aumentar la dificultad, porque como tú sabes, nuestro guiado tiene que estar en consecuencia con esta resolución, y también nuestro cielo tiene que ser suficientemente potente como para poder captar la información Permitirlo. que no Sí. sea borrosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que he hecho es utilizar la calculadora de Astronomy Tools con un tamaño de píxel de 376 como es la 533, con una focal de un tubo corto, que es un 400 milímetros, y aquí tenéis la fórmula para calcular la resolución y nos daría pues 1,94, que es una resolución de arco segundo por píxel bastante interesante, ¿no? Es decir, que es una Mm. cámara que tiene el tamaño de píxel pequeño y es una buena compañera de focales cortas, ¿no? O sea, que da unas resoluciones que la mayoría de cielos, incluso urbanos, vamos a poder Sí, utilizar este tipo sin de ningún tipo de píxel. problema. Pues nada, ya hemos visto, Teo, lo que son las características, los datos generales que nos vamos a encontrar la mayoría de fabricantes, etcétera, ¿no? Pero hay un... Ahora viene los Ahí chungos. viene ¿Cómo, la cómo traca. elijo? Exacto. Vale, entonces vamos a hablar de la eficiencia cuántica, aunque ya lo hemos hablado antes, pero la mayoría de fabricantes lo que nos dan una gráfica como esta. Lo Mm. que vamos a ver aquí, esto es la eficiencia cuántica por cada uno de los canales. Por canal. Mm. Claro. Y esto, por ejemplo, es muy interesante, como puedes ver aquí, que para poder comparar cámaras en función del tipo de fotografía que tú vayas a hacer. Imagínate que te interesa mucho el infrarrojo, pues entonces aquí podrías ver que a partir de los
685 nanómetros empieza el infrarrojo, que es la parte La más decente. 533 no te vale. La 533, pues bueno, es sensible. Lo que pasa es que Sí, pero no es lo no suyo. es lo suyo, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy interesante que porque empecé a buscar comparativas y fíjate, la 294 tiene exactamente la misma gráfica. La eficiencia Para que, cuántica es la misma, o sea. pa' que veas. Pero por ejemplo, ahora hay una tendencia de cámaras como la 585, por ejemplo, que en planetario se ha puesto muy de moda, que fíjate las diferencias de eficiencia cuántica. Mm. El azul por los suelos. Sí. Pero fíjate a partir de infrarrojo, es decir, que ya están por Sí, encima sí. del 70%. Sin embargo, en la 533 estamos por debajo. Mm, Está mm. muy bien, ¿vale? Parece que no, pero esa parte es difícil, ¿de acuerdo? Entonces es un poco para que veáis cómo se pueden comparar las cámaras en función de estas gráficas, ¿no? Es decir, ¿vale? Y a partir de aquí ya sí que viene la guerra, que es decir, generalmente si el rendimiento para Cuerpo a evaluar, tierra, señores. para evaluar el rendimiento de una cámara hay que fijarse en este tipo de gráficas, ¿de acuerdo? Entonces en estas son 4 gráficas que nos representan, ¿vale? Y antes de Que ver, nunca saben muy bien a cuál tienes que mirar primero. exacto, y cómo mirarlas. Entonces, si te parece, vamos a ir un poco más en detalle, pero antes de Sí. eso, yo creo que hay 2 conceptos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Para traducir esto, ¿no? Que ya hemos hablado del error de lectura, hemos hablado del full well, la ganancia la hemos tocado, pero ¿qué significa aquí en este caso la ganancia? La ganancia. Y una cosa muy importante que es la ganancia Y unitaria. unitaria. Sí, Unitaria. todo el mundo quiere Sí, Yo voy a poner la ganancia unitaria. Señores, la ganancia está para tocarla. exacto. Pero bueno, la ganancia unitaria está muy bien para saber Sí, el punto de partida. el punto de partida y el punto para comparar las cámaras, porque dice, ostras, la ganancia unitaria es diferente. Sí, sí, sí. Eso es importante. Sí, es importante para... Pero no te obsesiones con que tienes No, que tirar en ganancia unitaria. No, 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 no. no, Eso no, es un para nada. error. Para nada. De hecho, yo, imagínate, Teo, cuando hago luna o sol, yo utilizo ganancia cero, no utilizo la unitaria. Y ahora veremos por qué. Por qué lo hago así. Y es, Yo, fíjate, yo tiro desde casa, ya sabes, y la ganancia unitaria de la 2600, te hablo de memoria porque como no la uso nunca, me parece que son 114 o 112, una cosa así. Pero como tiro desde ciudad, no me interesa la ganancia unitaria. Y entonces la tengo bajada. Y la tengo bajada a 90. ¿Por qué? Porque como tengo más contaminación lumínica y mi cielo no es bueno, si aumento la ganancia, lo que voy a estar haciendo es meter más luz parásita que no me interesa. claro, a cambio de un poquito más de ruido, pero eso ya es otro tema. La cosa ¿De es, acuerdo? estamos hablando, fijaros, de cómo utilizar una cámara en función de la ganancia y tu estrategia de captura. Pero aquí es importante, Teo, que es cómo interpretar la ganancia para ver si tu cámara es interesante y poder comparar respecto a otras. Porque aquí digo, bueno, ¿qué cámara me compro? ¿No? Entonces la cámara Claro. unitaria nos da un poco este criterio, es muy bueno, Mm, ¿no? mm, Entonces, ¿qué es la ganancia unitaria? Como dice aquí, dice, es la configuración en la que el ruido de lectura cambia de un valor más bajo a uno más alto. O sea, ese es el punto donde podéis ver aquí donde se produce este escalón. Simplemente mm. es ir a las gráficas y decir, donde se produzca ese escalón, ahí es donde va a estar la ganancia unitaria. De hecho, Suo ya la está aquí indicando. En este caso, que está en Mm. la 294, es 120. Y es 100 en la 533, que es la que tenemos aquí a la izquierda. ¿Vale? Luego lo vamos a ver más en detalle, pero otro concepto que sobre todo se habla mucho cuando haces tomas de calibración, los flats, son los ADU. Adu. ADU, ¿qué son los ADU? Pues es exactamente lo mismo que el No, ANC. no, no es el Edu del anuncio de Telefónica. Hola, soy No, no, Edu. no. Hola, Exacto. soy Edu. No, eso no es. Soy el ADU. Soy el Adu. Bueno, básicamente es lo mismo que... El Adu de limón. Yo quiero un helado de limón. Sí, bueno, es el... Vale, vale. Ahora cómo continúo.
Bueno, pues nada, simplemente quedaros con la idea de que es esto el conversor de electrones a señal digital, ¿vale? Que lo dice, es la unidad de conversión a digital, ¿no? Quedaros con ese concepto. Y entonces esto lo vamos a ver presente aquí en las gráficas, ¿no? Entonces vamos a ir en detalle, por Sí, ejemplo. vamos a verlo un poquito más Sí, grande esto. entonces aquí estas son las gráficas que veríamos de la 533, Teo. Ujú. Y vemos cuatro gráficas. Tenemos el full well en full... Perdona, Raúl, estas son las cuatro gráficas que veíamos antes en el apartado de la izquierda desglosadas. Exacto, las he puesto en grande, pero son las cuatro que Eso, vamos a eso. ver en cada cámara que visitéis al fabricante, generalmente en órdenes diferentes, pero Sí, generalmente pero esto es lo que va a salir. esto es lo que van a salir. Incluso hay herramientas como en SARCAP que hacen análisis de sensor y de nuevo Sí. te calculan estas Sí, gráficas. y de hecho hay mucha gente que lo que hace es comprobar con SharkCap si su cámara está bien Sí, ajustada de acuerdo a estas gráficas. exactamente. Porque no tiene por qué, y entonces a lo mejor tú estás jugando con unos parámetros que tu sensor no tiene igual de ajustados. Yo que en eso soy un poco friki y me he dedicado aparte de analizar mis cámaras, también he buscado, porque en Cloudy Night la gente publica las suyas, los análisis de sensor de SARCAP, y sorprendentemente se parecen más de lo que nos imaginamos. Sí, 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 sí. En general suelen venir bastante Sí, bien bastante bien, preparaditas. sí. Como veis aquí, hay cuatro gráficas donde tenemos el full well, la ganancia, el error de lectura y el rango dinámico, ¿vale? Todas relacionadas con la ganancia, que es el eje X, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si nos vamos a la ganancia unitaria, que en este caso es 100, lo que nos vamos a hacer, por ejemplo, es ver que cuando usamos ganancia 100, nuestro full well no es de 50.000 como nos decía las características, ¿no? No, es de 12.000. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que si aumentamos la ganancia, el pozo empieza a disminuir. ¿Vale? Y si bajamos a ganancia cero, el pozo empieza a aumentar. Entonces, ¿te acuerdas lo que te comentaba? Cuando voy a la luna, como es muy brillante, ganancia cero. ¿Qué es lo que busco? Aumentar mi pozo. ¿Por qué? Claro. Porque quiero aumentar los pasos de mi rango dinámico, las tonalidades que puedo tener, ¿vale? Aproximadamente. Aunque luego veremos aquí que en realidad hay poca ganancia, Teo. Sí. A cambio, Sí, vas a provocar más ruido. exacto. Pero bueno, como es un objeto muy luminoso, pues no lo tengo a penar. No te preocupes. No me preocupa. Y eso es un poco la estrategia, ¿vale? Pero ¿qué significa esto? Que por ejemplo cuando yo voy a otra cámara, me va a interesar ver en su ganancia unitaria cuál es su full well. No el Claro. total de los generales, no, tiene No, setenta no, y no, cinco no. mil Yo, No. ¿a qué ganancia voy a tirar yo desde mi Exacto, la 100? unitaria, pues, ¿qué full well voy a tener? ¿De acuerdo? Y compararla con el resto, de cámaras. Claro, claro. Y compararla con el ruido de lectura y compararla con el rango dinámico, porque tú vas a tener un rango dinámico en una determinada ganancia, pero en esa determinada ganancia no vas a tener el 100% de tus 16 bits de rango dinámico. Exactamente, ¿no? Fijaros que aquí, otra importante que me suelo fijar, aparte del full well, yo creo que es muy importante, es el ruido de lectura. Nos fijamos que en la ganancia unitaria, pues estaríamos en 1,5 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una forma también muy importante de poder comparar si una cámara es más ruidosa o no. ¿O no? Entonces, hay veces que hay cámaras que tú sabes que te dicen de 3 a 1 de electrones de ruido de lectura. Y eso, ¿por qué te dan un rango? Porque básicamente lo que te están diciendo es a partir de la ganancia unitaria o antes de la ganancia unitaria. Entonces te dan como unos valores, ¿no? Porque es un poco la cosa, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, pues digamos que en el rango dinámico lo que tenemos son los pasos, y los pasos relacionados con los bits que tenemos en la cámara, Teo. Tal cual. ¿Vale? Entonces digamos que aquí lo que podemos ver es que en realidad no gano muchos más pasos, ¿no? Es que es muy No, sutil, no se nota. poquito, Es pero un pelín más tampoco. Entonces, tampoco te tienes que obsesionar, Teo, con esto de las claro. ganancias demasiado, ¿no? Y eso, bueno.
Entonces, y luego la ganancia también tiene que ver lo mismo, ¿no? Con la relación un poco de conversión de los electrones respecto a la señal, a los fotones. Significa que conforme aumentamos la ganancia, también saturamos también antes y entonces necesitamos menos electrones. ¿Me sigues? Menos fotones, menos electrones. Va un poco por ahí también, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo creo que ya tenemos, ¿verdad? La información necesaria en primer lugar para irnos a un fabricante y entender cómo funciona la cámara que nos están tratando de Y vender. vamos a hacer una comparativa. Y vamos a hacer una Aquí en comparativa poco polémica, poco que nadie nos ha tirado piedras, palos. Nadie nos ha dicho, ¿pero qué estáis diciendo? Estáis diciendo, por favor. Entonces, mira, la primera cosa es, obviamente, que el sensor cuadrado de, como decíamos antes, de la 533, no vamos a entrar en características, pero una cosa muy importante es que la 294, digamos que sería front illuminated, es decir, iluminación frontal y iluminación retroiluminación sería la 533, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en realidad la eficiencia cuántica de ambas cámaras son muy, muy parecidas, pero que hemos ganado con la 533 con esta tecnología, que el píxel puede ser más pequeño. Ujú. Entonces eso, aparte de que a ellos les abarata también la tecnología, Teo, conseguimos un sensor con píxel pequeño bastante eficiente, ¿vale? Y además con menos problemas a la hora de tomas de calibración De también. calibración, Entonces, sí. vamos un poco a los detalles, si te parece. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las dos cámaras? Así vamos a ir uno por uno, si te parece. Por ejemplo, en Full Muy bien. Well, Teo, fíjate que el rango máximo es 50.000, 50.000. 50.000. Y sin embargo, 63.000 es el de la 294. Por lo tanto, el pozo es más grande. Pero es lo que te Es mayor. comentaba. ¿Pero por qué también? Porque el tamaño del píxel también El es más píxel es grande. mayor. Claro. Pero es que la 294 creo que es un 465, si no recuerdo mal. Si no, lo pondremos aquí. Pero digamos que si calculamos el ratio, veremos que están ahí parejos, ¿eh? Mm. Entonces, vale, eso De hecho, si te vas a la ganancia, sí, ves que están en el full well, están 50-50. Si te vas a la exactamente. ganancia unitaria. Claro, de ahí por eso la eficiencia cuántica también es muy parecida, Teo, de ambas Claro. dos cámaras, ¿sabes? Entonces, ¿dónde a lo mejor yo creo que destaca una frente a la otra? Por ejemplo, Teo, fíjate en los pasos del rango Bueno, dinámico. Están un claro, pelín por debajo. sí, está un pelín por debajo la 533. La 294 tiene mayor rango dinámico. No, 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 al contrario, mira. Pero, ay, no, espérate. Claro, Estaba viendo el full well todavía. claro, Sí, la 533 tiene mayor rango dinámico. Lo que pasa es sí. que en la zona de la ganancia unitaria, la 294 se desempeña mejor. Tiene los pasos como más equilibrados en esa zona. Ahí le has dado. En la misma ganancia dan los mismos resultados. Pero ¿qué pasa? La unitaria de la 533 es antes. Mm, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenemos menos ruido de lectura. Y eso es donde destaca la claro. 533. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como que la Sí, sí. 294 está pensada para ir a ganancias más altas. Entonces, claro, ganancia más Por alta, eso más rinde ruido. peor, por eso la 294 rinde peor en ciudad. Ahí estamos, muy bien. Me has leído la mente, Teo. No sé qué pasa Claro, últimamente que... sí, estamos interconectados. Muy bien, entonces fíjate, Es eficiencia cuántica. esa eficiencia cuántica. Entonces, claro, aquí estamos en 1,5 más o menos, ¿vale? Y aquí estaríamos cerca de 2. Luego Mm, también una cosa que he visto, aunque no lo he puesto, la 294, digamos que reduce menos el error con la temperatura que la 533. Es como 3 veces peor a la hora de reducir ruido con la temperatura. ¿Vale? Supongo que también es por esto de retroiluminado o no lo sé. mm. ¿Vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues yo diría que son sensores muy parecidos, pero el avance tecnológico de la retroiluminación lo que ha dado es ciertas características respecto al ruido y a la calibración de la cámara. Es que es prácticamente el mismo equipo.
Vale, pero aquí digo, vale, ¿y cómo lo podemos comparar, amigo mío, con la 2600 color, la 533? Porque digo, bueno, vamos a ponerla a prueba. Fíjate, ¿qué diferencias así percibes, Teo? Y es una pasada de cámara, pero fijaros que, bueno, pero que ya hemos sido capaz, ¿verdad?, de interpretar estas Sí, sí, gráficas sí. y de compararlas. Estamos Ya estamos hablando, ya hablando. hay una conversación. Exactamente. Vale, entonces eso es donde quería llegar, vale. Entonces, hay una web que tiene Zuo que es para comparar las cámaras que tiene. Y además las compara a nivel de los detalles del sensor, no tanto como hemos hablado antes, ¿no? Y esto está muy bien porque fijaros que aquí lo que he tratado de hacer es cuál es la diferencia entre las cámaras planetarias y de espacio profundo con todo lo que hemos hablado. Y era un poco por eso quería poner esta comparativa. Fijaros, aquí dice el nombre del sensor, ¿de acuerdo? La resolución, los megapíxeles. Obviamente estas dos cámaras son de sensor muy, muy, muy pequeño, ¿de acuerdo? Pero fíjate que el tamaño de píxel también, claro, las planetarias 2,9, es una pasada de pequeño, ¿vale? Sí, sí. El tamaño del sensor, de nuevo, la 533 es también mucho más grande, ¿de acuerdo? La diagonal ahí lo podemos ver, que son muy pequeñitas, lógicamente. Luego podemos ver el tipo de espejo, bueno, de pantalla protectora que tiene la cámara, ¿de acuerdo? La velocidad de captura, pues obviamente no hay color No hay color no con hay una color, planetaria. no se puede comparar. Y luego ya vamos a las cosas interesantes, ¿vale? Que es la Ruido de lectura. exacto, el ruido de lectura. Fíjate que es lo que te comentaba, que ahí ponen un rango, ¿de acuerdo? Fíjate qué poco ruidosa que es la 462. Es súper poca ruidosa. Es una maravilla. Fíjate, sin embargo, la 662 es más ruidosa. ¿Sabes por qué es más ruidosa? Por esto. Fíjate. Claro, por la capacidad de pozo. Tiene una capacidad de pozo que es una locura. O sea, 38.000 y 91% de eficiencia cuántica, lo que tú decías. Claro, es una cámara que es una evolución de la 462, que es un poquito más lenta, pero no os podéis imaginar la cantidad de tonalidades que El te partido que le ofrece. sacas a eso, claro. Exactamente. ¿Vale? Y era un poco de lo que quería hablaros, ¿no? Fíjate que estas son de 12 bits. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí, pues claro, porque todo el rato sabes que siempre hablamos de Suo, también porque es la marca que más conocemos y la que podemos hablaros con más detalle, pero fijaros que todo lo que hemos estado hablando también lo podéis encontrar en otras marcas, como en el En caso cualquier otra marca, sí. Entonces, claro, La gráfica la vas a leer igual. sí, muy parecido. Hombre, las de Player One molan más, ¿eh? Porque tienen más detalle, las Están líneas más curradas. están más curradas, sí. A mí en QHI a veces no lo encuentro. En cámaras reflex directamente apenas encuentro datos. Sí, no, encontrar esto en una muy reflex es difícil. difícil. Tienes que buscarte directamente análisis de Sarka que comparte la gente en Cloudy Nights, pero los fabricantes, lo Canon o Nikon o etcétera, no vas a encontrar este tipo de información. No, porque de hecho es una cámara que no está pensada para que te fijes en estas cosas. Bueno, pero que sepáis que si utilizáis Sarka podéis obtener estas gráficas y podéis compararlas. Sí. Bueno, entonces aquí un poco lo que quería poner en relieve es que sí que existen diferencias entre las cámaras con mismo sensor, que es el IMX662, tanto en Densuo como en Player One, porque tienen electrónicas diferentes. Entonces, Player One, ¿cómo ha venido? Porque ha venido de un portazo, ha tirado la puerta. Ha tirado la puerta y ha dicho, no, es que en mis cámaras yo cojo el sensor Sony y hago que sea muy rápido y que sea muy eficiente, ¿no? Y es un poco... QHI también tiene esa fama, tiene la fama de coger el mismo sensor que vamos a encontrar en Suo. No quiero generalizar, pero os invito a que busquéis la información y veréis que hay diferencias, sobre todo en la profundidad de pozo. Veo que en la capacidad de pozo tienen también un poquito más. Pero si empezamos a comparar, por ejemplo,
Que fíjate que aquí, Teo, el orden es diferente, no sé por qué, pero bueno. Sí, bueno. Entonces, por ejemplo, aquí la 662 tiene 38.200 Ujú. de profundidad de pozo, ¿verdad? De capacidad de pozo. Pero fíjate, 54.000. 54.000. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Es casi Mm, un 40% más. mm. Luego la ganancia unitaria, en este caso, también es menor. Está rozando los 210. Fíjate, sin embargo, Ujú. en la SU estamos en la 252. ¿Cómo puede ser? Si es el mismo sensor. El mismo sensor. ¿Cómo puede ser? Entonces, ahí un poco demuestra que la electrónica juega su papel. ¿Hay más marcas de fabricantes? Las hay. Omegon, Sí. Topcape, no me acuerdo del nombre, o sea, ya lo pondré aquí en otros fabricantes, pero eh, digamos que la diferencia está en cómo saben exprimir el sensor Sony cada una de las marcas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te interesa? Calidad-precio. Es un poco... Claro, eh, ahí está tu compromiso. exactamente. ¿Vale? Entonces, esta un poco sería de lo que creo que es importante tener en cuenta a la hora de decidirte sobre qué cámara comprar de diferentes marcas, ¿no? Si con todo esto todavía no te aclaras de cómo comparar una cámara con otra, vuélvete a ver el vídeo, porque ya otra cosa no, Bueno, bueno, bueno. otra cosa ya no sabemos qué decirte. Bueno, sí, vente al Discord, suscríbete al canal, en fin, lo que siempre te decimos, ¿no? Pues nada, Teo. Súper interesante, Sí. Raúl. Sí, sí, porque nos volvemos muy locos. Estos son muchas gráficas y muchos números y muchas cosas y no siempre es fácil leerlo. Así que nada, que esperamos que os resulte de toda la utilidad del mundo y por mi parte, aplaudirte por la exposición, Raúl. Muy bien, espero no haberte dormido. Nada, muchas Nos gracias a vamos todos. a por el helado de limón. Sí. Un Hasta el abrazo. viernes que viene. Chao.